Esta mañana preparé una sopa para el desayuno, pero no salió tan bien como esperaba. Está un poco aguada y le falta sabor. Tal vez la próxima vez podríamos intentar hacerla más espesa, aunque debemos tener cuidado con la sal, ya que mi doctor me recomendó reducirla. Dicho esto, me gustan los sabores intensos. Hablando de preferencias, mi suegra, Britney, es bastante exigente con la comida. Le encanta muy sazonada, a pesar de que su salud no es la mejor. Está un poco pasada de peso y al borde de la diabetes. Su doctor le ha advertido que debe cuidar su dieta, pero parece que no le importa mucho. A menudo le añade sal y pimienta extra a los platos que preparo, sin importar cuántas especias saludables use. Es sorprendente la cantidad de condimentos que le pone y nunca parece ser suficiente. Me preocupa sinceramente su salud si sigue así. Tratar con Britney es complicado, ya que suele ser muy crítica y difícil. Me llamo Diana, tengo 31 años y, además de trabajar, me encargo de nuestra casa. Llevo casada 4 años y no tenemos hijos. El problema es que no puedo tener hijos, y Britney no me deja olvidarlo. A menudo me dice que, como mujer, mi incapacidad para tener hijos me hace menos valiosa y que debería estar agradecida por poder estar en la casa. Lo hemos intentado muchas veces y he pasado por innumerables tratamientos, pero nada ha funcionado. Ha sido un proceso físicamente y emocionalmente agotador, así que decidí dejar los tratamientos. Son caros y continuar sin garantía de éxito me parece en vano. Mi esposo una vez mencionó que invertir en tratamientos de fertilidad se sentía inútil. Toda esta situación me está pesando mucho, especialmente cuando mi esposo repite las duras palabras de su madre, como si mi incapacidad para concebir me hiciera de alguna manera incompleta. A pesar de todo, siempre he querido un hijo, pero ahora empiezo a pensar que tal vez es momento de aceptar nuestra situación y encontrar paz con ello. Aunque mi esposo sigue insistiendo en que tratemos de tener un bebé rápidamente, la presión solo hace las cosas más difíciles. No puedo quedarme embarazada solo porque se espera de mí. Después de dejar los tratamientos de fertilidad, pensé que tal vez podría encontrar la felicidad solo con mi esposo, pero mi suegra sigue presionando con la idea de tener un nieto. A menudo lo menciona. Incluso compró pañales y me los mostró, diciéndome, mira, compré pañales, los necesitarás algún día. A lo que respondí, ¿no son un poco pequeños para ti, Britney? Ella respondió emocionada, son para un bebé, ¿no los ves? Con sarcasmo respondí, bueno, no lo sabría. Soy la mujer rota que no puede tener hijos. Ese comentario la molestó y se fue a su habitación. Me sentí aliviada cuando se fue. Ya estaba agotada del trabajo y no tenía ganas de lidiar con sus comentarios tan hirientes. Parece que su pasatiempo favorito es hacer mi vida más difícil. Nos mudamos con mis suegros después de que mi suegro falleciera hace un año. Fue un momento difícil para Britney y por esa época su doctor también le advirtió sobre su riesgo de diabetes. Nos mudamos para apoyarla, pero a pesar de su condición, ella está bien siempre que siga sus medicinas y tenga una dieta adecuada. Sin embargo, a menudo descuida sus medicamentos y come lo que le gusta, poniendo en riesgo su salud. Honestamente, es agotador verlo. Me aterra la idea de ser responsable de su cuidado. Aún estoy en mis 20. Trabajando a tiempo completo y manejando todo ya me parece abrumador. Al día siguiente, en mi día libre, me encontré atrapada con los quehaceres de la casa. Normalmente, mi suegra pasa su tiempo sentada en el sofá con bocadillos, pero para mi sorpresa, se levantó y entró a mi habitación. No quería que entrara, pero mis manos estaban ocupadas, así que no objeté. Cuando dijo que iba a limpiar mi cuarto, le respondí, gracias, aunque no podía quitarme la sospecha que me carcomía. Ella añadió, sabes, si dejas tu cuarto sucio atraerás bichos. Le sonreí de manera extraña y respondí, claro, disfruta de tu cuarto limpio, pero algo en su comportamiento no me parecía bien. Parecía que tomaba mi respuesta educada como agradecimiento, pero eso solo me hizo sentir más insegura acerca de sus intenciones. No podía quitarme la sensación de que estaba tramando algo. Esa noche decidí dormir en la habitación de mi esposo. Él había estado fuera de viaje desde el día anterior y no regresaría pronto. Incluso si se enteraba, sabía que no le molestaría. Normalmente dormimos en habitaciones separadas debido a mi trabajo como enfermera, con horarios irregulares y turnos nocturnos. Nuestra relación se había vuelto un poco distante con el tiempo, y no quería molestarlo con mis horarios extraños. Después de asegurarme de que mi suegra ya se había ido a su cuarto, me deslicé en la habitación de mi esposo, pensando que ahora que ella está en su cuarto, por fin podría descansar. Terminé pasando 3 noches allí. Sin embargo, mi suegra comenzó a sospechar de mi actitud inusualmente alegre. Un día me preguntó, ¿estás segura de que no sientes ninguna molestia o algo así? Evité su mirada y respondí, ¿a qué te refieres? Ella dejó el tema rápidamente,
pero era claro que estaba pensando en algo. Más tarde ese día, mientras comía sola, me preparaba para relajarme antes de mi turno nocturno. Relajarme no es fácil con mi suegra cerca, ya que rara vez ayuda con los quehaceres y prefiere darme órdenes. Es difícil descansar cuando ella está constantemente en el sofá, comiendo bocadillos y absorbiéndose en sus mangas de mujeres. No pude evitar sentir que estaba maquinando su siguiente movimiento para molestarnos. Al mirar la portada del cómic, vi que se llamaba Batalla épica entre madre y nuera. Me rodaron los ojos ante su elección dramática de lectura. Mi esposo finalmente regresó tarde de su viaje alrededor de las 9 p.m., luciendo completamente agotado. Voy a tomar un baño, anunció. Claro, te lo caliento. Toma una cerveza mientras esperas, sugerí. Estaba a punto de aceptar cuando añadí, de hecho, no es seguro beber. ¿Alcohol antes de un baño? Suspiró y pidió una cerveza sin alcohol en su lugar, probablemente más por costumbre que por otra cosa. Pensé que mi precaución era de sentido común. Después de todo, hasta en las saunas hay carteles advirtiendo sobre el alcohol antes de entrar. Pero parece que el sentido común no es tan común en nuestra casa. Después de su baño, mi esposo comenzó a cantar a voz en cuello. Vivimos en una casa unifamiliar, pero ya era tarde y me preocupaban los vecinos. «Hey, estás demasiado ruidoso», le grité. «Cállate, tú eres la que está haciendo ruido», me contestó. Le pedí en voz baja que se callara, pero fue mi suegra quien intervino, entrando al área del baño para defenderlo. «¿Qué tiene de malo eso?», desafió. «¿No sabes cómo tratar a tu esposo? Siempre tan desconsiderada y quejosa». Yo resoplé. «Yo no soy la que siempre está quejándose, Britney», respondí. «Definitivamente no eres linda, no es que lo fueras desde el principio», replicó ella con desprecio. Yo me encogí de hombros y respondí, «Está bien, probablemente luzca como una diosa en otro país, no te preocupes». Después, mi esposo terminó su baño y comenzó a beber. Ya eran las 9:40 de la noche y yo necesitaba salir para mi turno en el hospital. Aunque quedaba cerca, aún había mucho que preparar para la noche tan ocupada que me esperaba. Mientras me preparaba para salir un poco antes, le mencioné a mi esposo, «Por cierto, he estado durmiendo en tu cuarto, ¿te importaría usar el mío esta noche? Mi ropa está por todos lados». Él respondió con indiferencia, «No me importa». «Está bien, entonces me voy». «Cuídate», susurré, tratando de mantener la voz baja para que Britney no me escuchara. Justo cuando estaba tomando mi bolso, escuché a mi esposo soltar un fuerte gemido. Me di vuelta para verlo enrollado en el suelo, agarrándose la pierna, con el rostro retorcido de dolor. La cara de Britney se puso pálida mientras entraba en pánico. «¿Qué pasó?». «Habla», que exigió, pero él estaba demasiado adolorido para responder. Sentí una oleada de adrenalina, sabiendo que tenía que actuar rápido, pero luego noté algo extraño. El suelo estaba inusualmente resbaloso, incluso con mis calcetines sentía que podría resbalar fácilmente. «¿Qué demonios es esto?», exclamé, mirando tanto a mi esposo como a Britney. «Britney, ¿qué hiciste?». «Yo no hice nada, no es culpa mía», protestó, pero estaba claro que culpar a alguien no ayudaría en ese momento. Sin pensarlo, llamé a una ambulancia. Mi esposo fue llevado de urgencia al hospital donde trabajo, y de repente, el trabajo pasó a ser lo último que me preocupaba. En el hospital, siguió agarrándose la pierna, sudando y retorciéndose de dolor. «Me duele muchísimo», gemía. «Aguanta, por favor», supliqué, sintiéndome impotente mientras lo veía sufrir. Afortunadamente, un doctor lo examinó rápidamente y confirmó mis temores. Era una pierna rota, una fractura del quinto metatarso, justo como había sospechado. Su pie estaba visiblemente hinchado, lo cual es un signo típico de este tipo de lesiones, generalmente causadas por tropezar o poner demasiado peso sobre el pie. No pude evitar recordar mi propia experiencia años atrás, cuando me torcí el tobillo al caer por las escaleras. Estaba distraída con mi música, sin prestar atención, y escuché un fuerte crujido seguido de un dolor punzante. Me diagnosticaron la misma fractura. Fue un recuerdo vergonzoso, pero volvió a mí al ver a mi esposo en una situación similar. Terminé diciendo una mentira piadosa a mis amigos cercanos sobre la lesión de mi esposo, ya que la fractura no era de vida o muerte. No necesitaba quedarse en el hospital y pudo volver a casa ese mismo día. Yo seguía programada para mi turno nocturno, pero mi supervisora de enfermería insistió en que tomara la noche libre.
Dijo que la lesión no era grave, pero parecía genuinamente preocupada por nosotros. Más tarde, mientras mi esposo descansaba, comentó: sobreviví, pero ahora tengo fiebre. Bueno, te rompiste la pierna, así que no es tan sorprendente que tengas fiebre, respondí. Pero me preguntaba por qué el suelo estaba tan resbaloso. Tal vez deberíamos preguntarle a Britney sobre eso, sugerí. Con curiosidad y cautela, me acerqué a Britney. ¿Qué hiciste en el piso del cuarto?, le pregunté. Su respuesta me dejó en shock. El piso estaba resbaloso porque yo me caí, dijo a la defensiva. Podría haberme lastimado gravemente. Antes de que pudiera decir algo, mi esposo intervino. Entonces, Britney, sorprendentemente, admitió: ese cuarto es para mi hija y mamá, así que engrasé el suelo. Esperaba que se resbalara, así que puse mucha grasa. Nunca esperé que fueras tú quien se cayera. Estaba completamente incrédula. Increíble, musité. Mi suegra realmente había engrasado el piso con la esperanza de que me cayera. Aunque dijo que había limpiado el cuarto, su verdadera intención era causarme daño. Estaba furiosa. Si hubiera entrado a ese cuarto, podría haberme lastimado gravemente. Romperme la pierna habría sido lo de menos, golpearme la cabeza podría haber sido fatal. Sus acciones eran casi criminales. Eres despreciable, ya ni siquiera eres familia para mí, grité. Podría haberme hecho mucho daño por tu culpa. Voy a ir a la policía. Pero Britney, desesperada por desviar la atención, respondió: espera, no fue directamente causar daño. Lo hice, tu esposa fue la que te dijo que fueras a esa habitación, así que esto es culpa de ella. Cállate, eso no es el punto, mi esposo respondió, y con esfuerzo luchó por mantener el teléfono mientras hablaba con la policía. Mi suegra trató de arrebatárselo, pero a pesar del dolor en su pierna rota, mi esposo se aferró al teléfono, hablando con urgencia. Yo me sentía dividida, deseando estar en cualquier otro lugar, tal vez incluso en el trabajo, en el hospital, lejos de este caos. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que los vecinos se enteraran, especialmente porque casi me había hecho daño también. Pensé en llamar yo misma a la policía, preguntándome si ella podría enfrentar cargos por intento de agresión, pero, antes de que pudiera hacer algo, Britney interrumpió: espera, no quiero que la policía se involucre. Me quedé sorprendida por su respuesta tan casual. ¿En serio? ¿Sabías lo que podría pasar cuando elegiste este camino? ¿Pensaste que podrías borrarme de la existencia? La indiferencia de Britney me sorprendió aún más. De hecho, esperaba que fuera más simple si él simplemente desaparecía. Vaya, respondí con desdén. Estás completamente fuera de lugar. Eres criminal en tu forma de pensar. Personalmente, ojalá te encerraran para siempre. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Eso es, vamos a divorciarnos. ¿Qué?, exclamó mi esposo. ¿No estás siendo seria? Después de todo esto, ¿solo te vas a ir? Ya no puedo vivir así, respondí con firmeza. Tu brújula moral está tan torcida que ya no lo soporto. Espera, por favor, no termines nuestro matrimonio por esto, rogó mi esposo. No te necesito. Soy completamente capaz por mi cuenta, le dije, sin dudar. Te necesito, replicó él, con desesperación en su voz. Contaba con tu ingreso. Incluso firmé un contrato para ese Honda Century que siempre quise. Eso ya no me importa. Lo interrumpí. Fui a limpiar el piso sucio. Después empaqué mis cosas y tomé mi anillo de bodas, dejándolo sobre la mesa. Luego, busqué entre unos papeles viejos y encontré los papeles de divorcio que él había preparado anteriormente, cuando dijo que nos divorciaríamos y no podía tener hijos en 3 años. Bueno, ya no puedo tener hijos, así que gracias, pero no gracias. Con eso, sellé mi decisión, sosteniendo firmemente los papeles de divorcio en mi mano. Vamos a acabar con esto. Mi esposo trató de argumentar, preguntando por el coche, su preciado Honda, pero no me interesaba. ¿A quién le importa?, murmuré, dejándolo atrás. Fui directamente al hospital y, cuando llegué, la enfermera a cargo, que era muy comprensiva, entendió inmediatamente. No necesitaba hacer muchas preguntas. Podía ver que tenía mis razones. Como enfermera, sabía que podía mantenerme sola sin depender de nadie. Mientras pensaba en todo lo que había pasado, no podía evitar preguntarme por qué había tolerado el maltrato de mis suegros durante tanto tiempo. Toda la situación parecía absurda ahora. Decidí enfocarme únicamente en mi trabajo y dejar el pasado atrás. A la mañana siguiente, presenté la solicitud de divorcio, y así, de un día para otro, se convirtió en mi ex esposo. Dado todo el tormento emocional que me había causado,
Consulté a un abogado sobre la posibilidad de obtener una compensación. Al final, mi exesposo fue condenado a pagarme, y no pude evitar pensar, te lo mereces. La intervención de la policía hizo que los vecinos evitaran a mi suegra, ya que ella había hablado abiertamente de cómo mi exesposo se rompió la pierna, lo que la dejó mal parada. Ahora, todos la veían por lo que realmente era, una madre terrible. Eventualmente, mi exesposo se distanció de ella y parecía echarla de su vida. Ella se quejaba de su nueva vida, lamentando lo difícil que era adaptarse a vivir sola con una pensión mínima. Nuestros anteriores recibos del supermercado habían sido exorbitantes, y ella luchaba por adaptarse. En cuanto a mi ex, ya no me importaba lo que le sucediera. Me había dado por sentada y esperaba que yo contribuyera financieramente, lo que me había molestado enormemente. Aunque no era exactamente rico, aún tomaba decisiones impulsivas, como pedir un préstamo para un coche nuevo, algo que dudaba pudiera permitirse. 3 años después, conocí a un médico en el hospital y comenzamos a salir. Después de 1 año, nos casamos y ocurrió un milagro, fuimos bendecidos con un hijo. A pesar de todo lo que había pasado, finalmente estaba viviendo la vida que siempre merecí. A partir de ahora, me prometí a mí misma que disfrutaría cada momento con mi familia y aprovecharía al máximo este nuevo comienzo. Después de regresar de un viaje de 1 semana al extranjero, me sorprendió una llamada de mi suegra Jessica. Con una emoción palpable en su voz, me dijo que había encontrado 32,000 pesos. Inmediatamente me sentí confundida, ya que, siendo freelance, mantengo solo ahorros modestos para emergencias y generalmente no guardo grandes sumas de dinero en efectivo. Además, mi tarjeta bancaria estaba en mi poder y nadie debería haber podido retirar una cantidad tan considerable sin mi conocimiento. Jessica me explicó que había tomado el dinero de un cajón en nuestro aparador, asumiendo que estábamos financieramente bien. Aunque aprecié sus buenas intenciones, me desconcertó porque pensó que tenía permiso para tomar semejante suma sin preguntar. Esto me dejó con una pregunta urgente: ¿de dónde habían salido esos 32,000 pesos? El misterio persistió durante 1 mes hasta que Kevin, presumiblemente su esposo, llegó a casa. Aunque la situación comenzaba a resolverse, aún quedaban preguntas sin responder. Durante ese mes, Jessica me llamó no menos de 136 veces. Al principio las ignoré, sin entender por qué me llamaba con tanta frecuencia, pero cuando finalmente respondí, me acusó de algo que no lograba comprender. Parecía molesta, pero sus razones no quedaban claras, y el tono acusatorio solo aumentaba mi confusión mientras trataba de entender lo que pasaba. La situación se fue complicando. Pronto me di cuenta de que Jessica no solo hablaba conmigo, sino también con Lisa, una diseñadora de joyas freelance de 33 años, que compartía sus ambiciones y dificultades. Lisa, que siempre había soñado con tener hijos, estaba encontrando difícil equilibrar su carrera con su deseo de formar una familia. Mientras tanto, su esposo Kevin, también de 33 años, había cambiado de rumbo en su carrera, dejando un empleo estable para convertirse en su socio comercial. Cuando Lisa y Kevin se casaron, dependían en gran medida del ingreso de Kevin, ya que Lisa estaba empezando su carrera, pero cuando Lisa llegó a la treintena, su negocio había despegado y necesitaba ayuda para gestionar las demandas de su creciente carrera. Kevin dejó su trabajo estable para ayudarla en el negocio, el cual prosperó con su apoyo, asegurando contratos con marcas internacionales de renombre. Sin embargo, a pesar de su éxito, seguían enfrentando desafíos, particularmente con la madre de Kevin, Jessica. Jessica, que vivía sola en la casa familiar, tenía una visión distorsionada de su estilo de vida, imaginando que vivían en lujo, asistiendo constantemente a fiestas extravagantes y cenas con élites corporativas. Aunque estos eventos formaban parte de las responsabilidades profesionales de Lisa como diseñadora de joyas, Jessica los veía simplemente como indulgencias sociales lujosas. Esta idea errónea también influyó en sus expectativas financieras. Frecuentemente pedía dinero a Lisa y Kevin para organizar sus propios eventos sociales, suponiendo que su supuesta riqueza podría cubrir fácilmente sus deseos. Aunque Lisa y Kevin podían permitirse apoyar financieramente a Jessica, su estilo de vida no era tan glamoroso como Jessica pensaba. Los eventos a los que asistían eran necesarios para la imagen de su negocio, y mantener esa imagen requería gastos significativos, como vestirse elegantemente y cenar en restaurantes exclusivos. Pero Jessica expresaba envidia hacia su estilo de vida, a menudo con un tono sarcástico, y no dudaba en hacer peticiones de ayuda financiera. Mientras Lisa siempre rechazaba estas solicitudes, Kevin, viendo las demandas constantes de su madre, cedía en ocasiones, con la esperanza de mantener la paz y evitar interrupciones en su trabajo. Lamentablemente, esto solo parecía alimentar las expectativas de Jessica, lo que resultó en más demandas frecuentes e irrazonables.
Una reciente visita de Jessica añadió más tensión a la situación. Insistió en que Kevin le comprara un vestido extravagante para un próximo evento social, a pesar de que le sugerimos una opción más asequible, como un sencillo traje de 3 piezas. Pero Jessica insistió en el vestido lujoso, alegando que era esencial para la grandeza de la ocasión. Incluso exigió un bolso a juego, esperando que cubriéramos también ese gasto. Para manejar sus demandas financieras de manera más eficiente, Kevin le abrió una tarjeta de crédito a nombre de Jessica, indicándole que la usara para sus gastos. Inicialmente, parecía una solución razonable. Sin embargo, los gastos de Jessica se descontrolaron, y Kevin tuvo que intervenir para frenar sus compras. Estableció una nueva regla: ella tendría que consultarlo antes de hacer compras importantes. La intención era darle algo de independencia mientras mantenía bajo control sus gastos, buscando un equilibrio entre sus deseos y nuestra necesidad de manejar las finanzas de manera responsable. A pesar de la nueva restricción, los hábitos de Jessica no cambiaron mucho. Compró un anillo caro sin consultarnos primero, y los costos empezaron a acumularse rápidamente, ejerciendo presión sobre nuestras finanzas. Kevin, quien estaba manejando las cuentas, pronto se dio cuenta de que la situación se había vuelto insostenible. Frustrado por la falta de consideración de Jessica hacia las consecuencias financieras, Kevin impuso un límite de gasto en su tarjeta de crédito. Cuando Jessica se enteró de que no podía pagar su última compra debido a este nuevo límite, se enfureció. Llegó a nuestra casa, cuestionando la justicia de la restricción. Argumentó que su disfrute de lujo no era diferente a nuestra necesidad profesional de vestirnos para eventos glamorosos. Tratamos de explicarle que los eventos a los que asistíamos, como lanzamientos de productos y fiestas, eran esenciales para nuestro trabajo, a menudo organizados en lugares lujosos, pero Jessica solo veía. Fue un error de nuestra parte no entender las obligaciones profesionales que venían con estas apariciones. Después de que se introdujo el límite de gastos, las quejas de Jessica disminuyeron un poco, aunque de vez en cuando seguía expresando su descontento con Kevin. La vida se estabilizó en una rutina más manejable y, hacia el final del año, surgió una oportunidad emocionante. Una marca extranjera nos ofreció la posibilidad de expandirnos internacionalmente. Esta propuesta me emocionó muchísimo, ya que sentí que era un paso hacia unirme a las filas de los diseñadores de primer nivel. Kevin, quien supervisaba el lado comercial del negocio, también reconoció la importancia de esta oportunidad y estaba ansioso por aprovecharla. Sin embargo, a pesar de nuestra emoción, ambos estábamos preocupados por cómo reaccionaría Jessica, considerando su historial de gastos excesivos. Cuando compartimos la noticia de la posible expansión al extranjero, su respuesta fue exactamente la que esperábamos. Jessica nos acusó de planear vivir lujosamente en el extranjero bajo el pretexto del trabajo, temiendo que estuviéramos preparando una mudanza permanente. Para calmar su ansiedad, le aseguré que regresaríamos una vez que resolviéramos los asuntos comerciales en el extranjero, pero su intranquilidad no desapareció. Parecía más preocupada por quedarse atrás. El constante debate agotaba tanto a Kevin como a mí. Sabíamos que no podíamos llevarla con nosotros, pero aún así queríamos ofrecerle algún tipo de consuelo. Cansado de las discusiones, Kevin sugirió un compromiso: enviarla de vacaciones por una semana. Jessica, medio complacida y medio escéptica, aceptó la oferta, y Kevin se comprometió a cubrir los costos del vuelo y del hotel con la esperanza de traer algo de paz. Desafortunadamente, la tranquilidad duró poco. Unos días después, mientras Kevin se enfocaba en los arreglos para el viaje al extranjero, Jessica apareció en nuestra casa con otra petición: quería dinero extra para ir de compras durante su viaje. Cuando le pregunté sobre la tarjeta de crédito que Kevin le había dado, admitió que él se la había retirado por temor a que la malgastara debido a las fluctuaciones en las tasas de cambio. Le dije a Jessica que no podía autorizar ninguna asistencia financiera sin el consentimiento de Kevin, y la conversación terminó con ella saliendo furiosa. Al llegar el año nuevo, Jessica partió hacia su viaje de 10 días. Cuando regresó, compartió una revelación sorprendente que cambiaría por completo nuestra comprensión de la situación. Jessica me llamó emocionada por su viaje, pero pronto admitió que había gastado de más en souvenirs. Cada vez más frustrada, la confronté sobre el dinero que decía que yo había apartado para ella, una suma de la que no tenía memoria de haber destinado. La conversación tomó rápidamente un giro drástico. Sabía que tenía ahorros en mi cuenta destinados a emergencias comerciales, pero no había forma de que Jessica pudiera haber accedido a ellos sin mi aprobación. Fue entonces cuando, de manera casual, me dijo que había encontrado $32,000 en un cajón del aparador de nuestra casa. Me quedé atónita. Guardar una suma tan grande en efectivo en casa era impensable para nosotros. Le dije a Jessica que, si realmente había tomado dinero sin permiso, era un robo, independientemente de que fuera parte de la familia.
Enfaticé la gravedad de la situación, especialmente si Kevin había planeado usar ese dinero para un trato comercial. Durante su viaje no hubo interrupciones en nuestras transacciones comerciales, lo que hacía su declaración aún más sospechosa. Jessica, aparentemente indiferente, admitió haber usado el dinero como si simplemente decirme lo resolviera todo. Le señalé que tomar dinero sin permiso no solo era poco ético, sino también ilegal. Ella se defendió diciendo que, dado que vivíamos tan lujosamente, no veía ningún daño en compartir un poco de ese estilo de vida, sugiriendo que era como un favor a un padre. Su razonamiento solo profundizó mis preocupaciones sobre su comprensión de los límites y la responsabilidad. Su falta de remordimiento y de reconocimiento de la seriedad de sus acciones me dejó consternada. Jessica prometió que hablaría con Kevin cuando regresara, confiada en que él, como su hijo, entendería. Incluso comentó sin rodeos que $32,000 no eran mucho para él. Aunque accedí a transmitir su mensaje, estaba profundamente inquieta por todo el asunto y su completa falta de conciencia. Al terminar la llamada, me agradeció de forma casual y pidió que le mandara saludos a Kevin. Cuando Kevin regresó esa noche, aún confundida por los $32,000, lo confronté. Él explicó que había retirado el dinero 12 días antes para un pago urgente que requería efectivo. Me sorprendió que hubiera guardado una suma tan grande en un cajón, considerando los riesgos de seguridad involucrados. Kevin parecía preocupado mientras me preguntaba si sabía algo sobre el efectivo. Fue entonces cuando me di cuenta de que el dinero, de hecho, era suyo. Pero aún no entendíamos por qué lo había guardado en nuestra casa ni cuál era su propósito. Lo cuestioné más, tratando de juntar las piezas del rompecabezas. El misterio financiero y las consecuencias familiares. Estaba perpleja sobre por qué Kevin había dejado una suma tan grande de dinero en casa, especialmente considerando que generalmente realizábamos nuestras transacciones a través de transferencias bancarias. Kevin reveló que, tras limitar la tarjeta de crédito de Jessica, ella había comenzado a pedir dinero prestado en secreto a otras fuentes, como tarjetas de crédito y financieras de consumo, sin que él lo supiera. Cuando Kevin descubrió esta situación, añadió una capa completamente nueva de complejidad a nuestra ya tensa relación con Jessica. Para abordar sus crecientes deudas, Kevin tomó medidas decisivas, recogió todas las tarjetas de crédito de Jessica y retiró efectivo para saldar sus obligaciones. A pesar de darle el dinero, Kevin era consciente del riesgo de que ella pudiera malgastarlo sin reparos. Aunque esta decisión arrojó algo de luz sobre la situación, aún no explicaba los motivos de Jessica. Yo sugerí manejar el pago de las deudas directamente mediante transferencias bancarias, pensando que sería más sencillo y rastreable. Sin embargo, Kevin prefería evitar dejar demasiados registros en nuestras cuentas bancarias para mantener la confianza con nuestros socios comerciales y llevar una contabilidad limpia. Por eso eligió retirar el dinero y gestionar los pagos personalmente. Apoyar el viaje al extranjero de Jessica fue más un gesto de despedida, reconociendo que, una vez que nos mudáramos al extranjero, no estaríamos tan disponibles para ella como antes. La persistencia de Jessica. Con el tiempo, Jessica comenzó a llamarme con frecuencia, llegando a marcar hasta 136 veces al día. Kevin me aconsejó que no respondiera a sus insistentes intentos de contacto, pero su persistencia me incomodaba. Un día, finalmente contesté, y su voz, teñida de desesperación, rompió el silencio. Se disculpó por las constantes llamadas y confesó que estaba enfrentando demandas diarias de pago, y que Kevin no respondía a sus mensajes. Acudió a mí como último recurso. Me sorprendió que Kevin tomara una medida tan drástica contra su propia madre, especialmente si había reservado dinero para liquidar sus deudas. Si él lo hubiera usado como estaba previsto, quizás Jessica no estaría siendo acosada por llamadas y cartas de agencias de cobro. Ahora ella estaba siendo bombardeada con notificaciones, incapaz de resolver sus problemas financieros crecientes. Cuando Jessica volvió a llamar, suplicando ayuda y afirmando que era deber de un hijo asistir a su madre, sentí el peso de su angustia. Mencioné su petición a Kevin cuando llegó a casa, pero su respuesta fue inesperadamente dura. Descartó a Jessica con frialdad, señalando que ella había desperdiciado todas las oportunidades para resolver las cosas por sí misma. A pesar de mi deseo de ayudarla, decidí bloquear el número de Jessica. Era la madre de Kevin, y si él había optado por distanciarse, no tenía más opción que respetar su decisión. La venta de la casa. A medida que se acercaba el día de nuestra mudanza al extranjero, me encontré rodeada de cajas en nuestra casa desordenada, con un profundo sentimiento de impotencia sobre la situación de Jessica. Pronto se hizo evidente que las cosas habían escalado mucho más de lo que había imaginado. Jessica tuvo que vender su casa para liquidar sus deudas, una medida drástica que resaltaba la gravedad de sus problemas financieros.
además de los 32,000 pesos que Kevin había reservado para ayudarla. Jessica había ocultado aún más deudas. La cantidad total era tan grande que, incluso después de vender su propiedad, no pudo pagar completamente sus obligaciones. La revelación de que había tenido que vender su casa fue un recordatorio doloroso de lo profundo que eran los problemas de Jessica. A pesar de todo esto, quedó un saldo significativo pendiente, subrayando las duras realidades de la mala gestión financiera y sus devastadoras consecuencias para la vida personal y familiar. Kevin, aunque triste, se dio cuenta de que había poco que pudiéramos hacer para evitar la pérdida de su hogar de infancia. El impacto emocional de perder un lugar tan personal debido a las acciones de su madre fue, sin duda, pesado. Ahora Jessica vivía en un modesto apartamento, luchando por manejar sus deudas restantes con un trabajo a tiempo parcial. Encontrar trabajo a su edad era un desafío, y aunque sentía algo de simpatía por ella, la realidad era que su mala gestión financiera la había llevado a esta situación. Era un recordatorio contundente de que, incluso más tarde en la vida, asumir la responsabilidad de las propias acciones es crucial. Nuevos comienzos. Mientras tanto, nuestro negocio prosperaba en el extranjero, abriendo puertas a oportunidades que no habíamos anticipado en casa. Comenzamos a recibir consultas de diversas marcas, y me encontré navegando ofertas de lugares inesperados. Este nuevo desarrollo amplió significativamente nuestros horizontes profesionales. Aunque este éxito era gratificante, también traía desafíos. Mi agenda estaba tan ocupada que era difícil encontrar tiempo para descansar, y Kevin, igualmente ocupado con sus propias responsabilidades, no estaba menos agobiado. En medio de esta agitada nueva vida, la idea de formar una familia parecía un sueño lejano. Mientras miraba el paisaje urbano extranjero desde mi ventana, reflexioné sobre el marcado contraste entre nuestro próspero nuevo entorno y las luchas que habíamos dejado atrás. Era un recordatorio de las complejidades de la vida, donde el éxito profesional a menudo coexiste con desafíos personales y decisiones familiares difíciles.